Buenas noches, señores pasajeros. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad. Charles Dickens. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Eric Estrada y me acompaña en cabina Lisbeth Flores. Asimismo, le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que siempre nos ayuda en los controles. Hola, Eric, y a nuestros radioescuchas. Bienvenidos al especial navideño de Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.word, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada, Arte y Cultura, nos invita a hablar sobre algunos vínculos entre arte y Navidad, para luego, en Escenoteca, ser testigos de la historia de un personaje que, al contrario de muchos de nosotros, odia la Navidad. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos de un poco de una obra teatral considerada un clásico del realismo en nuestra serie Fragmentos, y en nuestra cartelera recomendaremos un cuento que parte de una historia bíblica. Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy. No se vayan, esto es Ruta Caleidoscopio, el especial navideño. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, Arte y Cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron dos. Dos. Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice: el arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? El mío dice: esto no es una pipa, mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Ah. Ya no deseo más una rosa en Navidad, ni deseo la nieve en las risueñas y presumidas festividades de mayo, sino que cada cosa la quiero en su estación. Brown, Trabajos de amor perdidos, William Shakespeare. Con esto empezamos Articultura. Hoy vamos a dialogar un poco sobre arte y abordaremos los vínculos que se pueden gestar cuando se piensa las festividades de fin de año. Estamos hablando de el teatro y la Navidad. ¿Qué relación podemos encontrar entre el teatro y la Navidad? Para comenzar con esta discusión, lo primero que se nos viene a la mente es la forma de comprender que tenemos de las realidades, y lo decimos por dos formas en especial. La primera, la realidad artística o la realidad estética, y la segunda, una realidad un poco más secular o que la construimos en la cotidianidad. Muy a menudo solemos mezclar ambas realidades, vivimos dentro de ellas y saltamos de una a otra sin darnos cuenta. Las fundimos en lo que concebimos como lo real, si de categorías hablamos. A lo que nos referimos en este proceso es a vivir ambas formas de comprender el mundo, por un lado como una experiencia sensible y por otro como una construcción del sentido común o de una cotidianidad en la
la cual creemos habita la veracidad del mundo. Vivir dentro de estos dos pasajes es la raíz de la magia del ser humano, de la creación de su cultura y de la sublimación de la misma, pero al mismo tiempo es la puerta abierta para la universalización, contaminación y el borramiento de la construcción del ser en sociedad. Así que hablar de arte en sí ya resulta complejo de aprehender, y si ahora lo cruzamos con la Navidad, una fiesta entre litúrgico pagana, los matices se vuelven cada vez más grandes. Pero, ¿cuál es el sentido de pensar el arte, al teatro y a la Navidad? Quizá el vínculo al que hacen referencia no se encuentra dentro de la Navidad como tal, sino en una génesis más profunda como es el espíritu o la espiritualidad humana. Y con esto no estamos posicionando una suerte de alma que depende de una religión para explicarse, sino más bien estamos hablando de una parte de la subjetividad del ser humano que lo hace religarse con algo más allá de su existencia perenne terrenal. Entiéndase que esta ligazón no es con un Dios únicamente, sino puede serlo con una creencia, una utopía o sueños, también con ideales, materialidades, etc. Así ponemos en orden nuestros pensamientos y decimos: entendemos que la Navidad es una representación que en mayor o menor medida es protocolaria, es decir, está normada por una moral religiosa que se ha incrustado en el sentir de la sociedad y que ha permitido gestar varios ritos. ¿Cuál es la intencionalidad de estos ritos? Es una pregunta que cabe hacerse. Si bien, con los años y devenir de la modernidad en todas sus fases, estos ritos se han trastocado, pero no por ello dejan de serlo, y como tal buscan un vehículo para su ejecución, y con ello alcanzar su objetivo. Así que en este punto podremos ver un primer nexo entre arte y religión. Hablando de arte como una categoría general dentro de la cual está el arte escénico, el teatro. En este primer punto, en este entrecruzamiento ritual, representacional, normativo, protocolario, propio del sentido común, el arte es una herramienta para la comunicación de las ideas y, en el mejor de los casos, una herramienta poética de la espiritualidad. Aquí no diferenciamos lenguajes artísticos, ya que todos ellos están al servicio de un paradigma que se transmite, se posiciona y también se reproduce, y que también se replica una vez alcanzada su público objetivo. Esto no es nada nuevo. Es más, podríamos decir que ello está en todo momento de la historia de la humanidad. Es un factor común, ya que siempre han existido subjetividades y formas de entenderla social y políticamente. El juego de las artes dentro de esta concepción es meramente operacional. Sirven para el objetivo en la medida en que logran una comunicación directa y profunda. Aquí se pueden observar las diferentes estéticas que se construyen para alcanzar este fin comunicacional, ya que varían radicalmente unas de otras, y todo depende de su sutileza o forma directa del contacto. Por ejemplo, podemos poner en dos extremos a las estéticas que se orientan en mayor medida a los fines políticos, es decir, apelan directamente a la organización y estructuración de la sociedad. A estas propuestas generalmente, según su nivel de comunicación explícita, se las puede ver como propuestas panfletarias, mientras que en su contraparte, aquellas que generan un mensaje más oculto e impactante, se las puede ver como propuestas poéticas. Así que el ritual o puede ser panfletario o puede ser poético, ya depende de sus matices de trabajo con la estética artística. Dentro de las artes rituales, una de las primeras de ellas es la danza. Por ejemplo, están los ditirambos griegos, de los cuales se originan las primeras manifestaciones teatrales, las nuevas representaciones del mundo. En otra de ellas tenemos a la pintura como expresión de ligazón con la subjetividad, como por ejemplo las pinturas murales de las cuevas de Altamira y así muchas artes más. Si empezamos a hablar del arte escénico, abordar el rito es ir a la raíz de la expresión humana de los danzarines actores. Si recordamos que el objetivo estaba en sublimar a un dios, en este tiempo, dioses que correspondían a la naturaleza, a los astros, etc., podemos ver las bases de todas las culturas, tanto orientales como occidentales. Desde el África, la cuna de la vida, hasta América, el Nuevo Mundo, todas las culturas han pasado por este desarrollo y comprensión del lugar en donde lo ubican al hombre como parte de un ser y del cosmos.
Por eso, no es raro mirar en las representaciones teatrales más antiguas una misión pedagógica y política del arte de la escena a favor de un ordenamiento social. Los griegos y la invención de la tragedia es un ejemplo de ello. Aquí los rituales de los dioses se transformaban en una forma más sutil de la comunicación de las ideas de la polis. Y si viajamos más a Oriente, veremos en la cultura india una concentración de la espiritualidad en la gestación artística, es decir, que la relación entre arte y espiritualidad es directa e indivisible. No existe el ocio, sino solamente la vinculación política religiosa. A breves rasgos, este panorama corresponde a este primer punto del arte y religión. Pero si retomamos la pregunta de qué relación existe entre teatro y la Navidad, debemos avanzar al siguiente periodo de la historia, fuera de la época politeísta y centrarnos en la época monoteísta del cristianismo. Si queremos hablar de la Navidad, es importante referenciarnos con la dueña de este ritual festivo, la Iglesia Católica y su religión cristiana. Una vez entrando en el feudalismo como paradigma social, económico y político, es donde podemos ver la gran y pequeña tarea encomendada al teatro. Lo decimos porque antes del feudalismo, el teatro fue una forma de expresión avalada por la polis o el imperio, en mayor o menor medida según se mire la historia, pero en fin avalado, mientras que en la Edad Media el teatro se redujo a su mínima expresión. Esto debido a la asociación del trabajo de los actores con el paganismo, especialmente con el contacto corporal, lugar donde habita el pecado y con ello el demonio. Así, los actores se desterraron de la sociedad de bien y fueron perseguidos y censurados. Pero el teatro como vehículo no desapareció, ya que fue una de las mejores formas de conectar con el sentir de la gente. A tal punto fue esta necesidad comunicacional del dogma que, a pesar de estar prohibido el teatro, los sacerdotes optaron por él para las representaciones de pasajes litúrgicos. Con el tiempo, esto constituyó cada vez más y mejores formas, hasta llegar a constituir nuevas creaciones estético-litúrgicas llamadas misterio, autos sacramentales, alegorías, etc. Estas expresiones buscaban la comunicación del mensaje bíblico al pueblo que no entendía el lenguaje encriptado de la religión católica. Recordemos que en esta época la liturgia se la leía en latín, los coros gregorianos se los cantaban en latín, y el único medio de acceder a la palabra divina es a través del sacerdote, que daba su misa en latín. Entonces, comunicar a través de la representación teatral, a pesar de no conocer el idioma, era la mejor vía de llegar a un pueblo campesino servil del señor feudal. Quizá este sea el punto de mayor nexo entre el teatro y la Navidad, cuando el teatro fue uno de los vehículos por excelencia de la religión. Pasado este periodo, ya con el nuevo paradigma de la modernidad que se gestaba de a poco y que terminó por sepultar al feudalismo, la relación del teatro con la religiosidad se diluyó con el afloramiento de la libertad y el mercado. Renace el teatro, renacen los clásicos y el arte popular. Se gestan las bases del teatro del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, aquellos que hacen de este arte una forma humana en la cual se abordan los problemas de su devenir. Indudablemente, el vínculo con el espíritu se pierde poco a poco, ya que se canaliza la moralidad hacia otros fines. Inútil sería hablar en pocas palabras lo que fue la historia del teatro, pero en este momento queremos dejar dicho que el teatro siguió caminando hacia su emancipación. A tal punto llega su emancipación que termina por cortarle la cabeza a los reyes y con ello a Dios. Desde entonces la orfandad del mundo se volcó a la escena. Ya no hay los grandes relatos, ya no hay los grandes mitos, ya no hay un Dios al cual religarse, solo hay la nada, el hombre y la nada. Y es aquí donde aparece el arte escénico del siglo XX, que responde ante esa nada y nos lleva a lugares poco visitados. Pero entonces, ¿cómo se conecta el teatro con la Navidad? Hasta aquí, el mejor momento del teatro con la Navidad ha sido la Edad Media, muy criticable en sus formas estéticas, pero en fin, el mejor momento. Si retomamos el paso de los siglos y vemos el surgimiento de la Navidad, esta fiesta ritual sincrético, antropofágica por esencia, vemos aún evocar a tiempos medievales. La escena moderna no aborda estos temas de la manera como lo creeríamos. El teatro no realiza cantos, loas y exaltaciones religiosas. En su contraparte, el teatro cometió el parricidio por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos en cada programa escolar,
colegial, barrial, de casa comunal o institucional. Lo que podríamos decir es un juego representacional, es decir, es una apropiación simbólica de un lenguaje estético dentro de un marco cotidiano, común e incluso pudiendo llegar a ser festivo. En otras palabras, es una fiesta barroca. Es un folclorismo de lo que entendemos por nuestra cultura moderna y que al mismo tiempo por representación teatral tradicional. Entonces podemos decir que la relación entre teatro y Navidad es folclórica y de sentido popular. Y claro está que ella responde a una liturgia que conlleva los mismos parámetros folclóricos y de sentido popular. Con ello, no buscamos establecer una valoración de las distintas representaciones sociales, sino ubicarlas en el estante en donde deben estar. Por ejemplo, para visualizarlo de manera más clara, tenemos al cine comercial. ¿Acaso no hemos visto muchas películas de Navidad? Sí, la respuesta es sí. Lo que debemos preguntarnos es, ¿qué nos comunican? ¿Cuál es su objetivo? Y ahora, también vale preguntarnos por el número de obras cinematográficas y teatrales que hemos visto con esta temática. Si la respuesta va por el lado cinematográfico, quizás nos diga el porqué del arrinconamiento del teatro en lo folclórico. Y bueno, para el día de hoy hemos reflexionado sobre una pregunta que nos salta inmediatamente de la llegada de estas fechas festivas, y mucho más cuando pensamos en el quehacer teatral y el porqué de su relación con ellas. Quizá lo debemos pensar, no solo al teatro como un efecto, sino también como una consecuencia de los tiempos modernos, ya que si lo comparamos con lo vivido en la Edad Media a lo que acontece en nuestros días, podemos encontrar respuestas. Una vez más, esta discusión no es concluyente, es una aproximación a la organización, a la reflexión de las ideas y con ello a la estructuración de hipótesis y preguntas. No se trata de escoger lo bueno o lo malo, sino preguntarnos por nuestra realidad y encontrar estas verdades ocultas. Quizás si nos vemos en nuestro accionar, podamos ver el camino recorrido. Eso intentamos hacerlo con el teatro y mucho más, con nuestros contextos. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Boogie Woogie Santa Claus en la versión de Angela Estrelli, María Muldaur y Nicholas Dewey. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. ¿Sabías que los films antiguos, Ángeles con almas sucias, Guarda el cambio, inmundo animal. y Ángeles con almas muy sucias, Feliz Navidad, inmundo animal. Y feliz Año Nuevo. que Kevin mira en Mi Pobre Angelito 1 y 2 no son reales? Estos clips fueron creados especialmente para las películas. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de Santiago, casi mira, por compromiso se es apagaron García los Lorca. faroles, se ¡Guau! en las últimas Oye, esquinas ¿y ese de allá? que sus pechos Es Marlon Brando. ¡Es Marlon Brando! Sí, el padrino. Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, Escenoteca. Quizás la Navidad no sea lo que había pensado. Quizás la Navidad tenga otro significado. Cómo el Grinch robó la Navidad. ¿Qué tenemos hoy en Escenoteca? En nuestra segunda parada tenemos un libro norteamericano que nos cuenta la historia de un personaje que, al contrario de muchos de nosotros, odia la Navidad. Estamos hablando de Cómo el Grinch robó la Navidad. Cómo el Grinch robó la Navidad es un libro infantil escrito por Theodore Seuss bajo el seudónimo del Dr. Seuss. Fue publicado en el año de 1957. El libro está escrito en versos con rima, además de que tiene algunas ilustraciones realizadas por el mismo autor.
Fue adaptado al español por la traductora Yanintza Canetti. Esta adaptación fue publicada en el año 2000. El Grinch es un personaje de ficción creado por el Dr. Seuss. Muchos piensan que el Grinch es un duende. No estamos seguros de ello, pero de lo que sí estamos seguros es de que este personaje es considerado un símbolo de la Navidad. Ahora sí, escuchemos lo que nos cuenta cómo el Grinch robó la Navidad. Cómo el Grinch robó la Navidad. A cada quien en el valle de Villaquién la Navidad le encantaba, pero al Grinch, que vivía al norte de Villaquién, no la soportaba. El Grinch detestaba la Navidad, cada minuto de la Navidad. Y por favor, no pregunten por qué. Nadie lo sabe en realidad. Tal vez a su cabeza le faltaba un tornillo, tal vez los zapatos le apretaban los tobillos, aunque es muy probable que la única razón es que tenía muy pequeño el corazón. Pero fuera cual fuese la razón, ya sean sus zapatos o su corazón, en su cueva estaba él, bastante enojado, mirando las luces del pequeño poblado, porque todos en el valle de Villaquién colgaban guirnaldas por todos lados. «Ya cuelgan sus medias», gruñó el Grinch enfadado. «Mañana es Navidad. Ya casi ha llegado». Y entonces gritó, moviendo sus dedos nerviosamente. Tengo que hacer algo para detener la Navidad urgentemente. Porque él sabía que el día siguiente todos los niños de Quién abrirían los paquetes muy temprano en la mañana para encontrar sus juguetes. Y entonces, ¡ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido! ¡Qué ruido, qué ruido! Era una cosa que no resistía. El ruido, ruido, ruido. Grandes y pequeños de Villaquién se sentarían a un festín y se pondrían a celebrar y celebrarían sin fin y tendrían fiestas, fiestas, fiestas y más fiestas. Tendrían banquetes con pudín de Quién y carne medio cruda de Quién, lo cual era algo que el Grinch ni soportaba ni le parecía bien. Y entonces harían algo que él odiaba por encima de todo. Chicos y grandes de Villaquién, codo con codo, esperarían a que las campanas comenzaran a sonar, se tomarían de las manos y empezarían a cantar. Y cantarían, y cantarían, y cantarían, y cantarían, cantarían y cantarían. Cuanto más pensaba el Grinch en cantos de Navidad, más convencido quedaba de su inutilidad. ¿Por qué después de 53 años debo soportarlo? Tengo que evitar que la Navidad venga este año. Pero ¿cómo haré para lograrlo? Entonces tuvo una idea bien terrible. Al Grinch se le ocurrió un plan maravilloso y terrible. «Ya sé lo que haré», se burló el malvado. Y en un santiamén un traje había inventado. «De Papá Noel me disfrazaré, San Nicolás mismo les pareceré». «Ya solo me hace falta un reno», dijo el Grinch buscando uno, pero están tan escasos que no pudo hallar ninguno. ¿Creen que se dio por vencido? Pues no. Solo dijo muy sensato: «Si no puedo encontrar uno, lo inventaré de inmediato». Llamó así a su perro Max y con algo de hilo rojo en la cabeza del perro ató un gran cuerno a su antojo. Luego unas bolsas cargó y algunos sacos usados, y su viejo perro ató a un trineo destartalado. «Arre, arre», dijo el Grinch, y emprendieron la bajada rumbo al pueblo de los Quienes, que en sus casas descansaban. En calma estaba el poblado, la nieve suave caía, todos los Quienes dormían soñando con el gran día, cuando en esto llegó el Grinch a la primera morada, y con voz firme dictó: «Aquí empieza mi escalada», y hasta el techo se subió con las bolsas agarradas. Dentro de la chimenea apretado se sintió: «Si Papá Noel lo hace, ¿por qué no he de hacerlo yo?». Pero al bajar se atascó, quizás un minuto o dos. Por fin, tras mucho trabajo, su cabezota asomó y las medias de los Quienes ordenadas pudo ver.
Estas medias, sonreía, van a desaparecer. Recorrió la habitación con sonrisilla de malo, agarrando uno tras otro regalos y más regalos. Pistolitas de juguete, tambores y bicicletas, palomitas de maíz, patines y patinetas. En las bolsas los echó con enorme agilidad. Una a una las llenó hasta que no cupo más. Luego corrió a la cocina para llevarse el festín. Agarró la carne cruda y también tomó el pudín. El Grinch vació la nevera. Lo hizo en un santiamén. Se llevó hasta la última lata de picadillo de quién. Metió por la chimenea la comida que encontró. Ya solo me queda el árbol, sonriente comprobó. Y finalmente agarró el árbol de Navidad, pero una especie de arrullo llamó su curiosidad. Cuando giró la cabeza, vio a alguien de poco tamaño. Era Cindy Lou Quien, que apenas tenía 2 años. La pequeña lo pilló con las manos en la masa al levantarse a tomar agua fría en una taza. Miró fijamente al Grinch y le preguntó: ¿por qué? ¿Te llevas nuestro arbolito? Papá Noel, ¿por qué? Pero ya sabes que el Grinch no tenía un pelo de tonto. Se le ocurrió una mentira, y se le ocurrió de pronto. Resulta, mi dulce niña, el muy falso le mintió, que una luz en este arbolito de repente se fundió. Por eso, querida mía, me lo llevo a mi taller para repararlo arriba y volvértelo a traer. Y así fue que le engañó. La cabeza le tocó y con fingida dulzura a la cama le mandó. Y cuando Cindy Lou Quien se alejó con su bebida, él se fue a la chimenea y el árbol metió enseguida. Y la leña para el fuego fue lo último que robó. Luego el muy mentiroso por la chimenea subió. Solo clavos y cordeles en la chimenea dejó. Solo un grano de comida se le olvidó en un rincón, que ni siquiera alcanzaba para llenar a un ratón. Luego, el Grinch hizo lo mismo en casa de cada quien, y a cada quien ratoncito migajas aún más pequeñas les fue dejando también. Las 12:15, madrugada, cada quien aún en la cama, cada quien aún con su almohada, mientras el Grinch con regalos su trineo atiborraba, adornados con papel, cintas, lazos y oropel. 3000 pies cuesta arriba, subió hasta el monte del Tajo, fue con todo el cargamento para echarlo monte abajo. Vaya, vaya con los quienes tarareaba con maldad. Muy pronto se darán cuenta de que no habrá Navidad. Ya se estarán despertando y sé lo que va a pasar. Se quedarán boquiabiertos sin apenas respirar y todos en Villaquién, ¡ay!, se echarán a llorar. Yo no me puedo perder ese estupendo sonido. Tras una pausa se puso una mano en el oído y escuchó un leve ruido que se expandió en el ambiente, que comenzó muy bajito y creció rápidamente. Mas no era triste en verdad, sonaba a felicidad, pero ¿cómo podía ser tan feliz la realidad? Y cuando miró hacia abajo, vaya menuda sorpresa, con ojos desorbitados negaba con la cabeza. Todos en Villaquién cantaban una canción que al oírla se llenaban de alegría el corazón. Llegó al fin la Navidad y él no la pudo parar. Llegó. No sabe bien cómo, él no la pudo evitar. Con los pies engarruñados en la nieve congelada, se rompía la cabeza. La verdad no entiendo nada. Una Navidad sin cintas, sin adornos ni etiquetas, sin las cajas de regalos, sin paquetes ni tarjetas. Meditó por largo rato para aclarar el misterio, porque no lo había pensado hasta ese momento en serio. Quizás la Navidad no sea lo que había pensado. Quizás la Navidad tenga otro significado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Villaquién se decía que el corazón le creció 3 tallas en un solo día, y al instante el corazón dejó de estar oprimido, y en su trineo bajó cuando había amanecido, y traía los juguetes y todo lo que robó. Y él mismo, el Grinch en persona, la comida repartió. La lectura del día. Un corazón con 3 tallas menos.
¿Alguna vez hemos calificado a alguien como Grinch? ¿O alguna vez hemos sentido que nosotros somos un Grinch? Con estas preguntas empezamos la lectura del día de hoy, reflexionando y mirando nuestros corazones a ver de qué talla la tenemos. Y por más que suena un juego, podemos ver en estas preguntas un examen especial, ya que es un examen de conciencia y más que nada un examen a nuestras acciones. Muchas veces solemos decir, en estas fechas, todo lo malo que hemos sido y prometemos cambiar el mundo en los días venideros, pero en realidad solo son palabras. El mundo se lo hace mediante actos, o en otras palabras, se lo cambia accionando, no pensándolo ni hablando, solo accionando. Es por ello que la pregunta de saber quién es el Grinch es fundamental, ya que nos permite ver dos cosas al mismo tiempo. La primera es el porqué de una actitud frente al mundo festivo, especialmente si se habla de fiestas protocolarias de una u otra manera, arraigadas fuertemente en nuestras sociedades barrocas. Y la segunda es sobre el accionar, en donde el hacerlo es lo que cambia la realidad, que puede ser para realizar un bien, así como para realizar un mal, esto según la norma moral que rija esos actos. Pero al entrecruzar estos temas puntuales, podemos ver una esencia, una condición humana, una forma de hacer humanidad, que es a la que apela el autor de la obra. Es a la empatía, a la solidaridad y la compasión frente a los otros. A pesar de que suena como frase cliché y es utilizada como tal, es un acercamiento profundo a nuestra falta de humanidad. Ya que si las accionamos, llegaríamos a lugares no conocidos por nosotros, el lugar de la dignidad humana. Por ejemplo, ¿cómo sería nuestro día si nos pusiéramos en los zapatos del otro? ¿O cómo sería nuestra mirada si viéramos las diferencias e injusticias que viven aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos? ¿O cómo serían nuestros sentimientos si pudiéramos amar? Son preguntas que si se las lleva al campo de la praxis nos pueden cambiar radicalmente. Quizá por eso les tenemos miedo, porque somos seres acomodados en un peldaño social y desde ahí escalamos a más y a más privilegios. Eso es una causa para sentir miedo, miedo a perderlos. Pero nunca es tarde para limpiar nuestras conciencias, nuestras mentes y nuestros actos, con otro tipo de acciones que nos ayuden a devenir, a ser, a vivir. Seamos Grinch, pero Grinch completos, es decir, odiemos la Navidad, pero luego de ello, salvémosla. Hasta aquí es Enoteca. Ahora vamos con otra canción navideña en la versión de Johnny Bregar, Santa Claus is Coming to Town. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows when you've been bad or good, so be good, for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Little toy horns, little toy drums, Rudy toot toot and rummy tum tums. Santa Claus is coming to town. Little toy dolls, they cuddle and coo, elephants, boats, and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. The kids in girl and boy land will have a jubilee. They're gonna build a toyland town all around the Christmas tree. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
So you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. La la la, la la la, la la la. Fragmentos. Orden. Lo haré. Precisamente es este el gran descubrimiento que hice ayer. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal. El mal está en la maldita mayoría liberal del sufragio, en esa masa amorfa, he dicho. La presidencia exige que el orador retire lo que ha dicho, porque de seguro ha ido más allá de lo que quería. Me niego terminantemente, señora Slaxen. ¿Acaso no es la mayoría de esta sociedad la que me roba mi derecho y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? La mayoría siempre tiene razón. Sí, la mayoría siempre tiene razón. Sí, la mayoría siempre tiene razón. Sí, la mayoría. Sí, la mayoría siempre tiene razón. No, la mayoría no tiene razón nunca. Esa es la mayor mentira social que se ha dicho. Todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quiénes suponen la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me concederán que los estúpidos están en todas partes, formando una mayoría aplastante. Y creo que eso no es motivo suficiente para que manden los estúpidos sobre los demás. Ahogad mis palabras con vuestro vocerío. No sabéis contestarme de otra manera. Oíd, la mayoría tiene la fuerza, pero no tienen la razón. Tenemos la razón yo y algunos otros. La minoría siempre tiene la razón. ¿Desde cuándo se ha convertido usted en un aristócrata, señor doctor? Os juro que no otorgaré ni una palabra de limosna a los desgraciados de pecho comprimido y respiración vacilante, quienes no tienen nada que ver con el movimiento de la vida. Para ellos no son posibles la acción ni el progreso. Me refiero a la aristocracia intelectual que se apodera de todas las verdades nacientes. Los hombres de esa aristocracia están siempre en primera línea, lejos de la mayoría, y luchan por las nuevas verdades, demasiado nuevas para que la mayoría las comprenda y las admita. Pienso dedicar todas mis fuerzas y toda mi inteligencia a luchar contra esa mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón. ¿Qué valor ofrecen las verdades proclamadas por la masa? Son viejas y caducas. Y cuando una verdad es vieja, se puede decir que es una mentira, porque acabará convirtiéndose en mentira. No me importa lo más mínimo que me creáis o no. En general,
Las verdades no tienen una vida tan larga como Matusalén. Cuando una verdad es aceptada por todos, solo le quedan la vida de unos 15 o 20 años a lo sumo. Y esas verdades, que se han convertido así en viejas y caducas, son las que impone la mayoría de la sociedad como buenas, como sanas. ¿De qué sirve asimilar tamaña podredumbre? Soy médico y les aseguro que es un alimento desastroso. Créanme, tan malo como los arenques salados y el jamón rancio. Esa es la razón por la cual las enfermedades morales acaban con el pueblo. Fragmentos. Un enemigo del pueblo, Henrik Ibsen. Realizado por Lisbeth Flores y Eric Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio, 2020. Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. Ay, qué buen viaje. Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Ah. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar En Ruta Caleidoscopio. Vamos, mira, mira acá. ¿Quiénes suponen la mayoría en el sufragio? Dr. Stockman, un enemigo del pueblo. Esperemos a ver qué nos trae la próxima semana nuestro último capítulo de la serie Fragmentos. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos un relato estadounidense del escritor y teólogo presbiteriano Henry Van Dyke. Estamos hablando de La historia del otro rey mago. La historia del otro rey mago, o en inglés The Other Wise Man, fue escrita en 1896. Este relato nos narra la travesía de Artaban, el cuarto rey mago, en su intento de llegar a Belén a visitar al niño Jesús recién nacido. En este viaje, a medida que se topa con personas que tienen necesidades, les va dejando todos los obsequios que eran destinados para Jesús. Es por ello que se retrasa a cada lugar que va y no logra reunirse con el Hijo de Dios. Así transcurren 33 años, hasta que finalmente logra encontrarse con el rey de los judíos y juntos se encaminan al reino celestial. Les invitamos a conocer esta historia oculta y a preguntarnos el porqué de su desconocimiento generalizado. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio. Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.world o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo. Y para cerrar nuestro especial navideño, les dejamos con la canción Holly Jolly Christmas, en la versión del intérprete Martin Sexton. Feliz Navidad les deseamos desde Ruta Caleidoscopio. Hasta la próxima. Y también les deseamos unas felices fiestas desde Saudade Teatro, Contadores de Historias. Hasta la próxima.